El gigante egoísta, un cuento de Oscar Wilde. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotoneros que en primavera se cubrían de delicados capullos rosados y en otoño daban sabrosos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. «¿Qué estáis haciendo aquí?», les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Ya es hora de que lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él». Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este cartel: «Prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras y no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus clases, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. «¡Qué felices éramos allí!», se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. «La primavera se ha olvidado de este jardín», gritaban. «Podemos vivir aquí durante todo el año». La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía. «Tendremos que invitar al granizo a visitarnos». Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la mayoría de las tejas, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. «No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar», decía el gigante egoísta al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. «Espero que este tiempo cambie ya». Pero la primavera no llegó y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. «Es demasiado egoísta», se dijo. Así pues, siempre era invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana el gigante, echado en su cama despierto, oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos
que creyó sería el rey de los músicos que pasaba por allí. En realidad, solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante, y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín. Habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño, y los árboles se sentían tan felices de volver a tener consigo a los niños, que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo un rincón continuaba en invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él. «Sube, pequeño», decía el árbol, y le tendía sus ramas tan abajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar el espectáculo. «Qué egoísta he sido», se dijo. «Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol. Derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre». Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los pequeños quedaron tan asustados cuando le vieron que huyeron corriendo, y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corría, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente. Los pájaros fueron a cantar en él y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le dio un beso. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. «Desde ahora este es vuestro jardín, queridos niños», dijo el gigante, y cogiendo un gran hacha derribó el muro. Y cuando al mediodía pasó la gente yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Y colorín colorado, este cuento narrado por Cuentos y Perdices se ha acabado.